Saludos a todos. En esta ocasión vamos a resolver el siguiente ejercicio. Dada una función de grado 4, determinemos con comandos de MATLAB lo siguiente. Puntos críticos, intervalos de crecimiento o decrecimiento, valores extremos, máximos y mínimos, intervalos de concavidad, puntos de inflexión y la gráfica. Ok, debido a que vamos a usar comandos de MATLAB, nosotros vamos a utilizar en este caso Octave Online. Sabemos que para eso, para iniciar, tenemos que declarar nuestra variable. Entonces, iniciamos con declarar la variable simsx. Entonces, luego vamos a definir la función. La función, recordemos que tenemos que escribirla. Entonces, bueno, yo ya la tengo escrita por acá. Mi función de esta forma. Luego seguiría, recordemos que como queremos encontrar números críticos, pues bueno, vamos a empezar con eso, puntos críticos. Entonces lo voy a definir como un comentario, literal A, puntos críticos. Ok, entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular la derivada de la función para los puntos críticos. Entonces le voy a llamar f1 a mi derivada. Recordemos que la derivada de la función se usa el comando diff. Entonces, de esta manera, diff f, la variable x, tenemos la derivada. Ok, entonces, como queremos encontrar puntos críticos, necesitamos hacer esa derivada igual a 0 o donde la derivada no existe. Pero como es un polinomio, solo analizamos el caso donde la derivada es 0. Eso se hace resolver una ecuación básicamente igualado a 0. En MATLAB se hace con el comando solve. Yo introduzco la derivada de la función, que es f1, así la he llamado, y pues me dan los números donde se hace 0. Entonces recordemos que estos números se le llaman números críticos. Los números críticos son, pues bueno, tenemos allí x igual a menos 1, x igual a 0 y x igual a 1. Ok, se tienen los números críticos. Para los puntos críticos yo necesito evaluar en cada número crítico. Entonces se evalúa la función en cada número crítico. Recordemos que para evaluar una función que está en una sola variable basta hacer esto. Entonces tenemos lo siguiente. Evaluamos a la función, no a la derivada. Ahorita la función me da menos 3. Quiere decir que el punto crítico o el punto es menos 1, menos 3. Ok, evaluamos al otro punto, evaluamos a 0, al otro número, a 0, perdón. Entonces, y nos devuelve este número, menos 1. Significa que el punto es 0, menos 1. Ok, ese es el punto crítico. Luego evaluamos a 1. Y pues nos devuelve lo siguiente, menos 3. Significa de nuevo que el punto es 1, menos 3. Ok. Entonces yo puedo responder los puntos críticos son. ¿Quiénes son los puntos críticos? Pues son menos 1, menos 3, 0, menos 1 y el otro punto es 1, menos 3. Ok, tenemos los tres puntos críticos. De acuerdo, está el primer literal. Bueno, vamos con literal B. ¿Qué nos pide literal B?
intervalos de crecimiento. Ok. Para eso recordemos que tenemos que determinar los intervalos. ¿Quiénes los determinan? Los números críticos. Entonces, recordemos que estos los he puesto en posición ordenada. Se deben de poner en posición ordenada para que estos me dividan a la recta real. Me lo divide de menos infinito al primer número está la primera sección, que sería el primer intervalo. Entonces yo tengo que declarar o decir quiénes son. Los intervalos a estudiar son, ¿quiénes serían? Pues el primero sería, como les decía, de menos infinito hasta menos 1. El otro iría de menos 1 a 0, menos 1 a 0. El otro va de 0 a 1. Y el último intervalo va, todos aquí van abiertos, de 1 a más infinito. Ok, entonces básicamente tengo 4 intervalos. Esos son los intervalos a estudiar. Entonces, tomemos el primer intervalo, este de acá. En este primer intervalo, ¿qué vamos a hacer en el primer intervalo? Pues vamos a analizar el signo de la segunda derivada, de la primera derivada. Entonces evaluemos la primera derivada. Sus f1, que es la primera derivada, en un número en este intervalo. Entonces, ¿qué número puede ser? Puede ser menos 2. ¿Cuánto nos da? Menos 48. ¿Qué significa eso? Eso significa que la función f de x es decreciente. Eso significa que la función es decreciente porque la derivada es negativa. ¿Ok? De mismo modo, hacemos para los otros intervalos. Entonces, ahora tomemos de menos 1 a 0. En ese intervalo evaluamos nuevamente a un punto. Puede ser, por ejemplo, menos 0.5. ¿Cuánto nos da en menos? Porque es un punto que está dentro de este intervalo. ¿Cuánto nos da? 3 positivo. ¿Qué significa que si da positivo? Significa que la función es creciente porque la derivada es positiva. Lo mismo se hace en los otros intervalos. De 0 a 1. ¿Ok? Se evalúa ahora un número de 0 a 1. 0.5 está en ese intervalo. Entonces podemos evaluar a ese número. Entonces nos da menos 3. Eso significa que la función es decreciente. Eso significa. Ok. Ahora evaluamos en el último intervalo. De 1 a más infinito. Entonces evaluamos a un punto allí que puede ser 2, por ejemplo, es un punto que está en ese intervalo y nos da la derivada positiva. Significa entonces que la función es creciente. ¿Sí? Entonces la función acá es creciente porque la derivada es positiva. Entonces ya tenemos básicamente los intervalos. La respuesta sería la función es creciente en... ¿Dónde es creciente la función? Pues bueno, veamos. Sería creciente, analicemos acá, de menos 1 a 0 es creciente. Entonces sería de menos 1 a 0. Esto unido a, ¿dónde más era creciente la función? De 1 a más infinito. Entonces, unido de 1 a más infinito. Ok.
Perdón, aquí me hizo falta el corchete. Ok. Entonces, ¿y dónde es la función decreciente? Pues bueno, la función es decreciente de menos infinito a 0 unido de, ¿dónde más era decreciente? De 0 a 1. ¿Sí? De 0 a 1. Más adelante veremos eso. Ok, ya tengo eso. Básicamente dónde es decreciente, dónde es creciente. Esto ya podría decirme dónde hay cambios de creciente y decreciente para saber máximos y mínimos. Lo podríamos hacer de esta manera, analizándolo acá. Pero lo voy a usar, para eso yo voy a usar el criterio de la segunda derivada. Pero también en una tablita lo podríamos hacer fácilmente. Entonces vamos al literal C. Máximos y mínimos. Ok, lo voy a hacer en una tablita usando la segunda derivada. Lo voy a hacer usando la segunda derivada, no la tablita. Veamos quién es F2. F2 va a ser para nosotros la derivada, la segunda derivada, que es la derivada de F1. ¿Sí? Ok, entonces, bueno, veamos, es esa derivada. Y lo que tenemos que hacer es esa derivada y ya que tengo la segunda derivada, recordemos que lo único que necesito es evaluar la segunda derivada en cada punto crítico. Entonces, yo puedo decir evaluarla en los puntos. Evaluarla, bueno, primero en x igual a menos 1. ¿Por qué se evalúa en los puntos críticos? Para saber si ese punto es un máximo o un mínimo. Evaluarla en x igual a menos 1. Entonces sería básicamente sus F2 menos 1. Ok. ¿Cuánto nos da? Positivo, 16 positivo. ¿Qué significa eso? Significa que en x igual a menos 1 hay si la derivada es positiva significa que es un mínimo. ¿Sí? Hay un mínimo y es el punto. Recordemos que el punto crítico para menos 1 era menos 1, menos 3. Ese es el mínimo. Ok, vamos con la misma historia. Evaluar en x igual a 0, el otro punto crítico. ¿Cuánto nos da? Pues bueno, F2 en 0. Eso es menos 8, ok, es negativo. Significa que en x igual a 0 hay un máximo, porque la derivada es negativa. ¿Sí? Aquí hay que tener cuidado con esto. Y es el punto 0, menos 1, si se recuerda. Ok, entonces lo mismo se hace para el otro punto. Evaluarla en x igual a 1. Ok, nos daría f en 1. Entonces 16 positivo significa que en x igual a 1 hay nuevamente un mínimo. ¿Sí? Entonces, y es el punto. Recordemos que el punto para este es 1, menos 3. Si se recuerda. Ok. Entonces ahí ya básicamente obtenemos quién es el máximo, quién es el mínimo. Básicamente en este momento aquí hemos resuelto 3 literales. Ok. Esa misma segunda derivada la vamos a ocupar para los intervalos de concavidad. Y para ello tendremos que encontrar la derivada igual a 0. Ok, eso lo vamos a seguir haciendo en el próximo video.